Buenos días a todos, ingenieros, ¿me escuchan? Buenos días, ingenieros. Pues vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ahora sí que no sé si están viendo ya la presentación en su pantalla. Y bueno, según yo nos quedamos en estos diagramas, si la están viendo. ¿Están viendo en pantalla? Ingeniero, ya se ve. Ok. Bueno, entonces, según yo ahí nos quedamos la clase pasada, es lo que me puso el archivo, nada más quiero que me confirmen ustedes. Sí, ahí nos quedamos. Sí, ok. Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, ingenieros, ya saben, les pido por favor conectarse, todos, tener sus cámaras encendidas. Iniciamos con 26 personas, ¿sí? De los cuales somos 16 que estamos en cámara. Los demás, Profe, buenos días. ¿sí? Disculpe. Bueno, quería saber si al final de la clase podría comentarle un asunto que tengo. Yeshua. Sí, es que tengo problemas porque tengo que venir diario a la ESIME. De hecho, a todas las materias. Entonces quería comentarle más tranquilamente después de la clase. Sí, pues bueno, lo comentamos al final de la clase porque sí es importante aquí tener, yo les comenté desde un principio que para mi materia necesitamos, yo sí les pido un lugar que tengan destinado para cursar la materia, donde puedan tener todo su material, ¿ok? Entonces sí es importante, ingenieros. Entonces, bueno, el caso de los demás, pues, vamos a, Profesor, yo le comento que estoy en la CIME. ajá, Uciel. Ok, sí, No, de no, hecho nada, estoy viendo aquí, ¿no? Estoy viendo que ahí está el edificio, creo que, no sé si sea el edificio, creo que es el 3 o quedó al es el final. de dirección, De la porque dirección, ahí el está el 17, ¿no? estacionamiento. Ah, ok, sí. Sí, sí, nada más les pido que participen en el momento que se lo solicite, ¿sale? Los que están ahí Entendido, tomando profesor. clases también. Sí, profe. Pero bueno, aquí ya lo comprobó el compañero Uciel que anda en CIME. Bueno, pues vamos a iniciar, ingenieros. Pues ahora sí que para que tengan listo su calculadora, ya vamos a empezar a hacer algunos cálculos. El día de ayer determinamos todas las fuerzas, la dirección y sentido de las fuerzas que se están ejerciendo sobre el árbol de transmisión en cada uno de los puntos donde están montados los elementos. Y bueno, concluimos con estos diagramas que están viendo en pantalla, donde también estamos representando las fuerzas de reacción. Vean que pues estamos identificando todas estas fuerzas con letras, que cada una de las letras van a representar el tipo de elemento que estamos analizando. Para el caso de fuerzas en engranes, pues las fuerzas se van a representar siempre con una letra W. Si es tangencial, le vamos a poner una T, si es radial, una R. Y posteriormente de esas literales se le pone la letra que corresponda al punto de análisis o donde se encuentre montado ese elemento. Entonces, para el caso del diagrama de cuerpo libre DCL significa diagrama de cuerpo libre plano YZ. Entonces, la fuerza tangencial en el punto A, pues tiene ese subíndice en el punto A, ¿ok? Ahí vamos a empezar pues
ahora sí que la denotación. En el caso de las reacciones, pues siempre una reacción la vamos a representar con la letra R. No le vamos a poner F, no le vamos a poner otra letra. Una reacción es la letra mayúscula R. El subíndice que va a llevar es el punto en donde pues está aplicando esa reacción, y después el siguiente subíndice va a ser el subíndice que corresponda al eje donde está actuando esa fuerza o esa reacción. En este caso es al eje Y. Para el caso del eje X, pues nos vamos al plano XZ, y pues si se dan cuenta, la misma reacción en el punto B ahora tiene pues un subíndice X que pues identifica que está en ese otro plano, ¿ok? Entonces, así vamos a estar nombrando cada una de las fuerzas. Si en el dado caso, ingenieros, que tengan una fuerza de una polea con banda, o que produzca una catarina con una cadena, esas fuerzas pues sí les vamos a llamar F, ¿sí? Es F, y dependiendo del punto donde esté y en la dimensión donde se encuentre, ¿ok? Eso es lo que vamos a ir identificando con la denotación de estas fuerzas. Entonces, pues yo nada más quiero aclarar este punto para que no tengan después ustedes problemas con la denotación, y a la hora de evaluar el examen de ustedes, pues no se genere alguna confusión con el tipo de fuerza que están tratando, ¿sale? Siempre van a hacer estos diagramas, los vamos a hacer, no importa si ustedes no hacen los diagramas de arriba, si ustedes ponen los diagramas como los que están acá abajo, pues que estén completos con su denotación. La verdad, con esto, pues, esta denotación, pues, es suficiente. Posteriormente vamos a ir complementándolos. Pero bueno, hasta aquí llegamos, ingenieros, en la clase pasada. Ahora, ¿se acuerdan que la intención de hacer estas fuerzas y estos diagramas con respecto al árbol era identificar y conocer la magnitud de estas fuerzas, la magnitud de las reacciones, para poderlas sustituir y calcular otros conceptos que son el momento normal por flexión, la fuerza cortante vertical, el par de torsión, que esos conceptos nos los piden las ecuaciones que hemos visto para calcular un diámetro mínimo de un árbol de transmisión, ¿sí? Entonces, recuerden, la intención es diseñar un árbol de transmisión, y el diseño de un árbol consiste en calcular el diámetro mínimo. Pero para calcular el diámetro mínimo, las ecuaciones nos piden estos conceptos: el momento de flexión, el par de torsión, la fuerza cortante vertical, la fuerza cortante por torsión. Para conocerlos, pues necesitamos hacer el análisis de fuerzas estáticas. Esto es ahora sí que la parte estática del análisis del árbol de transmisión. Entonces, ¿qué nos hace falta? Conocer su magnitud. Y para conocer las magnitudes de estas fuerzas, pues, ¿cuáles son las magnitudes que podríamos conocer primero de todas las fuerzas que tienen estos diagramas? Pues serían las fuerzas tangenciales y radiales que producen los engranes. Entonces, ahora yo les pido a ustedes, vayan a sus apuntes, por favor. Vayan a sus apuntes de fuerzas que producen los elementos montados a los árboles de transmisión, y díganme que para engranes de dientes rectos, ¿cuáles son las fuerzas que nosotros tenemos o sea, cuáles son las fórmulas que nos van a indicar la magnitud de fuerza que vamos a sustituir en estos diagramas? El par de ¿Cómo? torsión. El par de torsión. Ajá, pero la fórmula completa, si nos las quiere decir, por favor. Bueno, para sacar la fuerza tangencial es el par de torsión sobre el radio o el diámetro sobre 2. Y para sacar el par de torsión es 6.300, que multiplica la potencia sobre la velocidad. Muchas gracias, Adeline. Muy bien. Nada más ahí para corregir, Adeline, con su apunte.
No es 6.300, es 63.000. El dato le Sí, tienes falta un razón. 0 nada más, ¿vale? Para que lo corrija, porque ese 0 sí nos afecta, que le falte, ¿ok? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, ya una vez que identificó, por ejemplo, la ingeniera Adeline ya identificó la fórmula, les pido a los demás que hagan lo mismo, porque vamos a seguir utilizando esos apuntes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, ingenieros? Pues vamos a calcular, vean, van a poner como título, cálculo de fuerzas en el engrane de dientes rectos A. Vamos a calcular primero las fuerzas de los elementos, la magnitud, para que ya en los diagramas de cuerpo libre las podamos sustituir, ¿sí? Entonces vamos a poner ese título. Sabemos que el engrane, que es un engrane de dientes rectos, puede ser que en algún caso surja de engranes helicoidales o engranes cónicos. Cada engrane pues tiene su fórmula específica para calcular su magnitud de fuerza y diferentes fuerzas. En este caso solamente va a haber dos fuerzas porque es un engrane de dientes rectos, y la fórmula es la que pues nos acaba de dictar la ingeniero Adeline, que es la fuerza tangencial es igual al par de torsión sobre el diámetro sobre 2, ¿sale? Esa es la fórmula. Y pues la ingeniera Adeline, pues inclusive fue muy, bueno, más clara, más concisa, en donde nos dice que el par de torsión, para poderlo calcular, se calcula en el sistema inglés, se va a calcular con la fórmula de 63.000 por la potencia entre la velocidad angular. Esos son los datos con los cuales nosotros vamos a iniciar pues el cálculo de la fuerza tangencial del engrane de dientes rectos en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, pues una vez que identifiquemos ya la fórmula, bueno, aquí ya la puse yo, vean que estoy poniéndole WT, pero A es de la fuerza del engrane A, para que pues, pues sepamos bien qué fuerza es la que estamos calculando, de qué engrane. Y pues lo primero que vamos a hacer pues es identificar los datos para sustituirlos en esa fórmula. Pues par de torsión ya saben cómo calcularlo. Lo que yo les preguntaría es la potencia ¿cuánto vale para este problema, ingenieros? 200 HP. 200 caballos de fuerza. Entonces ya conocemos la potencia, es un dato inicial. La velocidad angular del engrane A, 600 RPM. 600 revoluciones por minuto. Aquí nada más voy a complementar esta fórmula, ingenieros, porque el par de torsión que pues vamos a representar aquí en esta fórmula es el par de torsión que se presenta en el punto A, porque puede darse el caso que pues si ustedes están analizando otro punto, pues el par de torsión sea diferente. Entonces aquí ya le puse un subíndice A para complementar pues ahora sí que las literales de esta ecuación. Entonces, bueno, ya tenemos que el par de torsiones es igual a 63.000 por 200 entre 600, me dijo, ¿verdad, ingeniero? Sí. Ahí ya tenemos este dato. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir los valores para determinar el par de torsión. Entonces, pues si tenemos aquí que la potencia es igual a 200, 600 de revoluciones por minuto de todo. Recuerden que las 600 revoluciones por minuto es la velocidad que tiene el engrane A, y que de la misma manera como el engrane A está montado al árbol de transmisión, va a transmitir esa misma velocidad al árbol de transmisión del engrane A. Y de ahí, esa misma velocidad va todo el árbol, la longitud del árbol va a tener la misma velocidad. ¿Sale? Y bueno, sustituyendo ya sus valores, ingenieros, ¿cuánto nos da el par de torsión? 21.000. 21.000. Muy bien, 21.000, muy bien, ingenieros. Ahí está, 21.000. ¿Vale? Son 21.000 libras por pulgada cuadrada. Recordamos que estamos en el sistema inglés.
Esta ecuación de 63.000 por la potencia entre la velocidad angular es en el sistema inglés. Esta ecuación cambiará su factor o su constante que tiene aquí, pues va a cambiar cuando estén en otro sistema, ¿sale? Nada más tengan mucho cuidado para verificar en qué sistema están trabajando, ¿sale? Bueno, ya una vez que se obtuvo esto, pues el diámetro del punto A, ¿cuánto vale, ingenieros del engrane A? 20 pulgadas. 20 pulgadas el diámetro, ¿verdad? Entonces, ya una vez teniendo esos datos, pues calculamos la fórmula de la fuerza tangencial del punto A. ¿Cuánto nos daría? ¿2100? 2100, muy bien. Sí, 2100. Ahí está. Esta es la fuerza tangencial que el engrane A va a tener, ingenieros, que pues prácticamente esta fuerza tangencial se la proporciona el piñón mediante el motor eléctrico, que la fuente motriz proporciona esta fuerza para que se impulse se pueda mover todo nuestro árbol de transmisión. Y bueno, ahora ya calculamos la fuerza tangencial del engrane A. Nos falta una fuerza en ese engrane, que es la fuerza radial. ¿A qué es igual la fuerza radial, ingenieros, en el engrane recto, de dientes rectos? A la fuerza tangencial por el tangente del ángulo de contacto. Sí, exactamente. A la fuerza tangencial voy a hacer un poquito más abajo la fórmula, ahora sí que la pantalla, para identificar esa fórmula. Y tenemos que, pues, nuestra fórmula de la fuerza radial es igual a la fuerza tangencial por la tangente del ángulo de presión. Aquí está. Entonces, esa es nuestra fórmula. Resulta que la fuerza tangencial ya la calculamos, que es 2100 libras, y el ángulo de presión lo tenemos al principio en el enunciado, recordando que hay 3 ángulos de presión que se pueden utilizar en los engranes de dientes rectos, el de 14,5 grados, el de 20 grados y el de 25. Entre esos ángulos de presión, el más usado es el de 20 grados y es el que nos está pidiendo el enunciado, ¿sale? Entonces, tenemos 20 grados de ángulo de presión. Si lo multiplicamos por la tangente de ese ángulo por 2100 libras, ¿cuánto nos da la fuerza radial? $764.33. Muy bien, ahí está, ingenieros, el resultado. Vean, ya tenemos las dos fuerzas, tanto tangencial y radial del engrane A, porque es un engrane de dientes rectos. Cuando ustedes tengan un engrane helicoidal o un cónico, tendrán que utilizar las fórmulas correspondientes a esos engranes. En el caso del engrane helicoidal, la fuerza tangencial, la fórmula es la misma, pero ya la radial y la axial pues ya son diferentes, entonces no vayan a usar las mismas fórmulas. Para un engrane cónico, ya la fuerza tangencial ya no es exactamente la misma fórmula. Revise nada más bien porque el engrane cónico pide el radio medio, no el radio de paso. Entonces, pues nada más para que identifiquen y calculen ese radio medio en un engrane cónico, ¿sale? Nada más, y obviamente pues su fórmula para su fuerza axial, pues también tendrá pues su tipo de fórmula y será calculada de manera diferente a un engrane helicoidal, ¿sale? Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones. Ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero para el engrane C, ingenieros, que es el siguiente elemento que tenemos que analizar. Vamos a calcular las fórmulas, pero ahora del engrane de dientes rectos C. Y pues nos vamos a ir a la misma ecuación. Les voy a poner aquí está el apunte. Vean, es la misma ecuación, pero tenemos que identificar cuál es el par de torsión en C. Es la misma fórmula de la fuerza tangencial y de la fuerza radial, es la misma fórmula, pero los datos son diferentes. Entonces, aquí tenemos que verificar cuál es el par de torsión o el momento de torsión en el punto C. Y esto, al ver este engrane, ingenieros, o otra salida de potencia,
nos va a hacer que desarrollemos un diagrama de torsión para saber cómo se comporta la torsión a lo largo de este árbol de transmisión, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues conocer la torsión en cada punto que ustedes quieran analizar en el árbol. Y uno de los métodos que yo recomiendo que usemos es hacer un diagrama de torsión por el tipo de diagrama de barras, así se le conoce. Pero bueno, vamos a leer un poquito este párrafo, y le voy a pedir a la ingeniera Linda Sandoval, por favor, Linda, ¿nos quieres leer el párrafo, por favor, que está aquí? Voy a hacer un poquito más abajo para que puedan ver el diagrama, inclusive voy a ver si lo puedo. Ahí está. Creo que ahí se ve todo. El párrafo, si lo puedes leer, ingeniera Linda. Sí, profe. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, escuchamos. Dice, para conocer el valor del par de torsión en el punto C o en cualquier otro punto de un árbol de transmisión, se hace un diagrama de torsión en el diagrama de cuerpo libre plano YZ para visualizar su comportamiento. Iniciamos conociendo el par de torsión en el punto A desde cero hasta su aplicación de trabajo, que es el torsión en A, en 21.000 libras por pulgada. Este valor de torsión se transmite a lo largo del árbol de transmisión hasta encontrar un elemento que consuma torsión y calcular el nuevo valor. Se transmite con la misma magnitud al punto B, pero como el elemento es un rodamiento, lo cual no consume torsión, continúa la misma magnitud hasta el punto C, donde el engrane en este punto es el último elemento que consume toda la potencia generada en el punto A, por lo que la torsión que consume C es igual a 21.000 libras por pulgada a cero. Ver la figura 5.13. En el punto D, el rodamiento no consume torsión, por lo que el diagrama no muestra ningún valor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, ingenieros, pues bueno, como lo escucharon aquí del ingeniero Linda, lo que leyó nos dice que para poder conocer todos los valores de torsión en nuestro árbol de transmisión o flecha que estamos diseñando, primero vamos a tomar nuestros diagramas de cuerpo libre, ambos diagramas, e identificar de estos dos diagramas en dónde voy a representar la torsión. Y para poder saber en dónde lo voy a representar, necesito conocer quién produce la torsión. ¿Ustedes me podrían decir quién es el que produce la torsión en nuestro árbol de transmisión? ¿O qué es lo que produce la torsión más bien? La pregunta es, ¿qué produce la torsión en el árbol de transmisión? ¿Ingenieros? Sería el contacto entre C y Q, si no me parece el otro engrane. Exactamente, nos centramos al punto A, donde está el contacto entre el engrane, no es entre C y Q, es entre el punto A. ¿Dónde inicia la torsión? ¿Dónde? Pues inicia la torsión donde se produce el movimiento. ¿De dónde se produce el movimiento? En el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Primero es donde se produce el movimiento. Es para ubicar el comportamiento de la torsión en todo el árbol. Es lo que quiero hacer ahorita con este diagrama. Ahora, una vez que ubicamos dónde inicia, que es en el punto A, díganme, ¿qué es lo que produce la torsión en el árbol de transmisión? ¿Qué es lo que produce la torsión, ingenieros? Para que exista torsión, ¿qué debemos hacer? Producir movimiento sería el punto entre P y A. Ajá, exactamente, el punto entre el piñón y el engrane A, es ahí en ese punto actúa la torsión. Pero, ¿qué es lo que produce la torsión? Para que exista esa torsión, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué deben aplicar en ese punto?
¿Qué es lo que genera una torsión, ingenieros? Principios de la física. ¿Qué es? ¿No? En este caso sería la fuerza que se le está aplicando al elemento. Ajá, ¿qué fuerza sería? Exactamente, ¿qué fuerza? ¿Podría ser la fuerza tangencial que está Exactamente, haciendo no podría ser, es la Ajá. fuerza tangencial. y se En el multiplica por punto el A, radio? exactamente, lo que produce el momento es la fuerza tangencial. Entonces, si nosotros queremos saber en cuál de los dos planos podemos ver la fuerza tangencial, ustedes díganme en cuál de los dos planos se ve la fuerza tangencial. En el Y. Bueno, En el plano YZ, vean que en el plano XZ no veo yo, aquí no veo ninguna fuerza tangencial en el punto A. Veo una radial, pero no tangencial. Pero en el plano YZ sí veo aquí que hay una fuerza tangencial. Quiere decir que este es el plano donde puedo representar mi diagrama de torsión. Entonces, en el punto A, cuando ustedes encienden el motor, que es la fuente motriz, que va a hacer que se mueva el piñón y que a su vez el piñón produce esa fuerza tangencial para que se mueva el engrane A, entonces cuando encendemos el motor, inicia un par de torsión en el punto A, que ya me calcularon hace ratito en el engrane A, que vale 21,000 libras por pulgada cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto vale 21,000. Ahora, esa torsión cuando se produce en el punto A se empieza a mover, pues ¿qué más elementos se mueven cuando se produce la torsión en el engrane A? Pues se mueve todo el árbol de transmisión y se va a mover también el engrane C. ¿Estamos de acuerdo? Todos los elementos que están montados al árbol, gracias a esa torsión, se mueven. ¿Sale? Entonces, esa torsión se va a transmitir a lo largo del árbol de transmisión. Vean, ingenieros, por eso aquí les puse en el diagrama de abajo, les puse una flechita hacia arriba, que es cuando encienden el motor. Vean, encienden el motor, ya está trabajando la transmisión, se transmite esa torsión a lo largo de su longitud, llega al punto B, como ahí lo decías, lo explicábamos arriba, y como en el punto B se encuentra un rodamiento, el trabajo de un rodamiento no es consumir potencia ni torsión. El trabajo del rodamiento es hacer que gire libremente nuestro árbol de transmisión. Entonces, el rodamiento lo que va a hacer es que siga girando libremente, que la torsión se siga transmitiendo a lo largo del árbol de transmisión, hasta llegar al primer punto que consumirá parte de esa torsión o toda la torsión que se está produciendo. Y el primer punto que consume esa torsión es la salida de potencia que habíamos platicado al principio del ejercicio. Sería en el engrane de dientes rectos en el punto C. Entonces, en el punto C, pues va a demandar o a solicitar toda esa torsión, la consume y hasta ahí se termina la torsión, ingenieros. ¿Sí? Entonces, el punto C, según este diagrama, ¿qué magnitud de torsión tiene, ingenieros? ¿Qué magnitud tenemos de torsión en el punto C? Según ese diagrama. La misma. La misma, ¿verdad? La misma que ¿qué? La misma torsión que se produce en el inicio, en el punto A. Esa misma torsión. Es lo mismo. La torsión se consume al igual que de una forma muy parecida a la potencia. Entonces, el punto C va a consumir toda esa torsión, por eso le puse aquí la flechita hacia abajo, ¿sí?
la consume totalmente. Y aquí nos damos cuenta que hay equilibrio con respecto a la torsión en nuestro elemento. Y el equilibrio pues lo genera pues el consumo de torsión en el punto C. Ahora, ¿qué pasaría si no tengo nada más una salida una salida de fuerza y de potencia, sino que tuviera dos? Que nuestro árbol de transmisión estuviera más largo y existiera un punto E. Y en el punto E existiera un acoplamiento o a lo mejor una catarina o hubiera una polea. Pues para cualquiera de esos elementos, la torsión en el punto C se consumiría, pero una parte nada más, una fracción de la torsión. Y la fracción restante se tendría que consumir por los demás elementos que serían salidas de fuerza o de potencia. ¿Sí me explico? ¿Ingenieros? Sí, profe. Entonces, con esto que les comento, quiere decir que el diagrama de torsión no siempre va a ser una barrita así como un rectángulo, lo que están viendo aquí. Puede ser que sea una barrita escalonada. Para este caso, el inicio de la potencia fue en el punto A, por eso iniciamos el diagrama de torsión en el inicio de la potencia. Puede ser que el inicio de la potencia hubiera sido en el punto D, por decir así, y lo hacen al revés, ¿no? El diagramita sería al revés, partirían de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Pero puede ser, ingenieros, y así se los aviso, se los voy a poner en el examen, que la potencia no inicie siempre en los extremos. Puede ser que yo la potencia les digo, quiero que inicie en un punto entre B y C, por decir así, la potencia. Entonces, el diagrama de torsión tendrán que saberlo hacer. ¿Sale? Obviamente será como un diagrama escalonado, pero tendrán que saberlo hacer. ¿Sale? Busquen el tema de torsión, de barras sometidas a torsión en los libros de resistencia de materiales. Ahí es donde van a encontrar ese tema. Y yo les pido que, que los diagramas que vamos a hacer para estos ejemplos sean diagramas de torsión de barras, como es el que estamos viendo aquí en pantalla. Y con esto podemos ver el comportamiento de la torsión en todo el árbol de transmisión. Y pues aquí le preguntaría yo a la ingeniera Dania. Dania, ¿se encuentra? ¿Ingeniera Dania? Sí. Ok, es que no la veo aquí. Bueno, Dania, con este diagrama que ya vimos, que cómo se comporta la torsión a lo largo de la longitud del árbol de transmisión en este árbol que estamos diseñando, ¿cuál sería la magnitud de torsión que tendría yo entre los puntos B y C? Porque necesitamos saber leer este diagrama de torsión, ¿eh? ¿Cuál sería la torsión entre los puntos B y C, ingenieros? Ingeniera Dania. La verdad no recuerdo mucho mis clases de estática. Pero vea, o sea, aunque no lo recuerde, es muy obvio en el diagrama. ¿Cuánto vale? El de C vale 21,000. El de C vale 21,000, pero yo quiero en el intermedio. Bueno, lo voy a poner aquí en la mitad. Aquí está, mira, donde está la flechita del cursor. ¿Cuánto vale aquí mi torsión? Entre B y C. En ese punto. ¿Cuánto vale? ¿Perdón? El de A valía... Ahí está en el diagrama, el de A ahí está en el diagrama. ¿Cuánto valdría? En el punto entre en donde está la flechita. Sí es 21,000 igual, pero... Ajá. Pues es 21,000 igual, ingeniera. Para eso se hacen estos diagramas, para facilitarnos pues, los datos, conocer mejor los datos, vale 21,000, ¿sí? Por eso es el diagrama, ¿vale? Entonces, ahora yo le preguntaría al ingeniero Pablo Gabriel,
¿Cuántos valdría el par de torsión si yo lo quiero medir a la mitad entre A y B en este diagrama? Se tendría que multiplicar ese par de torsión, ¿no? Por la distancia. Pero ¿cuánto vale aquí en el diagrama? O sea, aquí lo puedes ver. Ajá, ¿Cuánto 21,000. Vale 21,000. Entonces, para esto son estos diagramas, ingenieros. O sea, ustedes hacen el cálculo del par de torsión en el punto A, eso sí lo hacemos, ya lo hicimos en el engrane A, y también pueden hacer el cálculo del par de torsión en el engrane C, pero si ustedes recuerdan, el engrane A tiene, está solicitando o se está generando en ese punto una potencia de 200 HPs. Esos 200 HPs los va a consumir el engrane C, porque es el único elemento que consume toda la potencia, ¿sí? Por eso nuestro diagrama es sencillito, así como lo están viendo, se transmite uniformemente a lo largo de la longitud hasta el punto C, pero como nada más hay un punto que consume potencia, pues así queda nuestro diagrama. Si hubiera otro punto, como les comenté hace rato, pues este diagrama se escalonaría, ¿sí? Se escalonaría porque en el punto C ya no se consume toda la potencia. En el punto C solamente consumirá una fracción de la potencia y del par de torsión. Y la otra fracción del par de torsión lo consumiría el otro elemento o los otros elementos que pues se dedican a transmitir potencia y a consumirla. ¿Sí me explico? Entonces, para esto son estos diagramas. Hacemos el diagrama de torsión y en el punto C, con esto nos damos cuenta que es igual a la torsión que tiene en el punto A, porque ahí se consume todo, porque no hay otro elemento. Este es un caso exclusivo porque no hay un elemento más que consuma potencia. Entonces, el punto C tiene un par de torsión igual a 21,000 libras por pulgada cuadrada, ¿vale? Que es el que absorbe toda la potencia. Con esto, ahora sí, ingenieros, ya conociendo el par de torsión en el punto C, lo sustituimos en la ecuación de la fuerza cortante, de la fuerza tangencial del engrane C. Y pues vamos a sustituir los valores, ¿vale? ¿Cuánto era el diámetro del engrane C, ingenieros? ¿Cuánto valía el diámetro del engrane C? 10 pulgadas. 10 pulgadas, 10 sobre 2, ¿cuánto nos daría la fuerza tangencial del punto C? $4,200. 4,200, muy bien. 4,200 libras. Y hacemos lo mismo ahora para calcular la fuerza radial. La fuerza radial, inclusive al principio del enunciado, dice que todos los engranes pues, van a tener el mismo ángulo de presión. Entonces, la fuerza radial va a ser igual a la fuerza tangencial, que es 4,200, por el ángulo de presión, que es el mismo, de 20 grados de ángulo de presión, que así se fue indicado en un principio en el enunciado. Y pues, ¿cuánto nos da la fuerza radial? 1,528,67. Muy bien. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿los demás es correcto el resultado? ¿O los resultados? Sí, igual a mí me dio lo mismo. Me dio lo mismo. ¿Vale? Ok, vean, entonces ya hasta el momento ya tenemos todas las fuerzas que nos están solicitando el diagrama de cuerpo libre en YZ y XZ. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tomar esas fuerzas y representarlas en el nuevo diagrama de cuerpo libre. Y pues las voy a poner aquí, miren, las voy a poner hasta aquí más grande. Ahí está. Tomamos, una vez calculada, como aquí les digo, la magnitud de fuerzas que producen los elementos en el árbol de transmisión, pues las vamos a indicar en cada uno de los diagramas de cuerpo libre, plano YZ y plano XZ.
para calcular las reacciones en los apoyos, ¿sale? Entonces, vean cómo los estoy poniendo, ingenieros. La fuerza tangencial en el punto A es igual a 21,000 libras. La fuerza tangencial en el punto C es igual a 4,200 libras. La fuerza radial, ahora me voy al plano XZ, en el punto A es igual a 764.3374 libras. La fuerza radial en el plano XZ en el punto C del engrane C es igual a 1528.6749 libras. ¿Vale? Así lo vamos a hacer. Y para complementar este diagrama, pues ya pongo las dimensiones, la longitud que hay o la separación que hay entre cada elemento, entre centros de los elementos. ¿Sí? Copiamos este diagrama tal y como lo están viendo, ingenieros, con el título diagrama de cuerpo libre plano XZ, con su valor de fuerza. Lo vamos a ir copiando y pues, ¿qué es lo que nos falta determinar ahora de estos diagramas, ingenieros? Para conocer los momentos y las fuerzas cortantes y todo lo que nos piden las fórmulas. ¿Qué nos falta? Las reacciones. Nos faltan las reacciones, exactamente. Pues ahora, una vez que hicimos esto, vamos a calcular las reacciones. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a calcularlas. Para poder calcular las reacciones, ¿cómo lo hacían ustedes, ingenieros, en física, en estática y creo que hasta en la prepa o la vocacional, también utilizaron, pues, ahí una ley, unas leyes para poder resolver estas ecuaciones, estos problemas? ¿Cómo lo hacían? Con sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, ¿no? Exactamente. Utilizamos las leyes de Newton, ¿sale? Utilizamos la tercera ley de Newton y pues nos dice que las sumatorias de fuerzas en Y pueden ser igual con 0, las sumatorias en fuerzas en X igual con 0 y las sumatorias de momentos es igual con 0 para que esté en equilibrio estático nuestro elemento. Vean que hasta el momento estamos analizándolo estáticamente. Entonces, pues vamos a usar esas ecuaciones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a proponer, pues prácticamente el análisis de esas fuerzas. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y para el plano XZ, perdón, YZ. Vamos en el plano YZ y vean, para hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, le estoy indicando, y así lo tienen que hacer ustedes, que hacia todas las fuerzas que van hacia arriba, que están dirigidas hacia arriba, que están, que tengan un sentido hacia arriba, son positivas en el eje de las Y. Y lo que se hace abajo, pues es negativo. ¿Sale? Es lo que estoy indicando aquí. Lo mismo, me voy al plano XZ, ingenieros, y vean que estoy haciendo lo mismo. Aquí ya no es FY, aquí es FX. Todas las fuerzas que sean hacia el vector X son positivas hacia arriba. Y aquí lo estoy indicando. Y todas, pues vean que son iguales con 0 porque va a haber un equilibrio estático hasta el momento. ¿Vale? Entonces, hacemos ese análisis. Háganlo, por favor. ¿Sale? Le voy a pedir para avanzar, por ejemplo, el ingeniero Alejandro, Alejandro Olivar, Fernando David, Carlos Ezequiel, Damián Tomás, Montserrat Mecalco, que hagan, inclusive también Juan Adrián, Edgar Pizana, Carlos Antonio, Abner, Elizarrarás y Linda, ingeniera Linda, hacen el análisis del diagrama de cuerpo libre YZ, por favor, de fuerzas. Y los demás ingenieros que, pues, bueno, no nombré, pero es Pablo, Gabriel, Adeline, Arturo, Diego, Rafael, Ángel, Gabriel, Alex, Rodrigo, Andrea, Pablo, José Carlos, Edgar, y bueno, todavía hay unos más. Hacen el diagrama de cuerpo libre XZ, por favor.
Hola. Adeline, ¿ya tienes el resultado? ¿No? No, profe, apenas tengo las ecuaciones. También RBY La masa me dio 4.620. Ajá. Ah, ok, sí, pero, sí, para poder verificarlo. ¿Cuánto te dio? 4.620. 4.620. Lo voy a revisar aquí, ¿eh? Ahorita les Sí. pongo todo el procedimiento. Sí, Y 4.620. en RDY 1.680. RDY, creo que está acá. 1.680. Ahí está, está correcto, ingeniero. Ok. Bueno, según yo, aquí es correcto. Verifiquen los demás, por favor. Aquí, pues lo que nada más voy a indicar, pues son el procedimiento que pues seguí con las direcciones de fuerzas, pero eso ya pues es algo muy sencillo que ustedes ya deben dominar. Para el caso del plano XYZ, perdón, la reacción en el punto D será de 1.680 y la reacción en el punto B de 4.620. ¿Sí? Ok. ¿Alguien ya tiene el resultado del plano XZ? A mí me salió que RBX es 458 y RDX 1223. Ok. RDX, ¿verdad? $1,600, ahí chequen, ingeniero, porque a mí no me está cuadrando aquí, pero verifíquelo, a lo mejor el error lo tengo yo. No, sí me salió eso, profe. ¿Sí? Sí, 1223 me salió a mí. Nada más por Ok. décimas. Sí, es que ahí algún decimal, ¿no? Y fue redondeado, porque acá está dando punto 93. Ok. Bueno, entonces, ingenieros, estos son los cálculos que se hacen para poder determinar las reacciones, ¿sale? Tenemos reacciones en el plano de X, que es 1222.93 o 1223, que les pudo haber salido a algunos de ustedes como ingeniero, y el valor de la reacción en BX es igual a 458. ¿Sí? Vean cómo cambian las reacciones, vean que por un lado son muy altas, por el otro lado son son más bajas, y pues bueno, así surge, ¿no? este resultado. Nada más es verificar que tengan muy bien los cálculos que los tengan con los signos que estén correctos, ¿sale? Entonces, estos son los resultados que tenemos para nuestro análisis de reacciones. Y bueno, pues, ¿cuál era la finalidad ahora sí? Pues determinar los diagramas de cuerpo libre, ahora sí, perdón, de momentos y de fuerzas cortantes. Pero bueno, antes de hacer esos diagramas, voy a pasar estos resultados a mis diagramas de cuerpo libre, o sea, para complementar ya ahora sí mi diagrama, vamos a pasar estos resultados a estos nuevos diagramas. Ahí está. ¿Sí los pueden ver, ingenieros? Ahí está. Vean, ya estoy pasando los resultados de las reacciones en estos diagramas. Quiero que vean que así lo van a hacer también ustedes en el examen. Van a colocar diagrama de cuerpo libre plano YZ, le van a poner la fuerza tangencial en el punto A, el valor 2100. La reacción del punto B en el plano Y es igual a 4.620 libras, lo van a indicar aquí. Van a poner la fuerza tangencial en el punto C de 4.200 libras, igual a 4.200, y la reacción en el punto D plano, en el eje Y, es igual a 1.680. Lo mismo hacen para el diagrama de cuerpo libre del plano XZ. Vean cómo estamos sustituyendo los valores, poniendo su literal y su valor. Así lo van a hacer, ingenieros, por favor. Así se los voy a exigir para el examen. Es importante que lo hagan así para que no haya ningún problema.
después de algún error de dedo o cualquier o confusión con respecto a los datos que están utilizando. ¿Vale? Y bueno, si se dan cuenta, aquí ya estoy poniendo la distancia que hay entre centros de elementos. Eso es otro punto muy importante, porque a partir de estos diagramas, pues ahora sí vamos a hacer los diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder hacer esos diagramas, ingenieros, hay varios métodos. Quiero preguntarles a ustedes que me digan cuáles son los métodos para poder resolver pues estos diagramas. Recordando que vamos a calcular vamos a conocer los momentos flexionantes y las fuerzas cortantes, porque las ecuaciones que necesitamos usar para calcular el diámetro mínimo nos exigen esos datos. Por eso lo estamos haciendo. Entonces, ¿cuáles son los métodos para calcular esos datos, ingenieros? Los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes. Uno sería el de la doble integral, ¿no? Ahí está el método de la doble integración, pero ese método es porque son vigas hiperestáticas. Cuando tengamos vigas hiperestáticas, utilizamos el método de la doble integración. En este caso no es hiperestática, es una viga isostática, si se dan cuenta, ¿no? Pero ese es un método, ingeniero, es muy válido. Cuando tengan más de 2 rodamientos, de 2 apoyos, entonces utilicen ese método que el ingeniero Edgar nos acaba de decir, porque es el método más complejo, ¿sale? Y ¿qué otro método? ¿Qué otros métodos hay para el caso isostático? ¿Por cortes? Por el método de las secciones, ¿no? Así se conoce como método de secciones, ¿sí? Ese es uno. ¿Qué otro? ¿Los diagramas de fuerza cortante y de momento flector? No, pero ese es lo que vamos a hacer. O sea, con los métodos que les estoy pidiendo que me identifiquen, vamos a conocer esos diagramas. El primer método, uno de los métodos es mediante el método de las secciones. Se hace un análisis por secciones y se conocen el valor de los momentos y se hacen los diagramas ya de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes. Pero, ¿qué otro método hay aparte de las secciones? ¿Qué otro método, ingenieros? Ahí está, es el más fácil, porque el método de las secciones es el más largo, más laborioso. El de las áreas, ¿no? Método de las áreas, exactamente, ese es el más sencillo y rápido, que es el que a lo mejor estabas confundiendo. Método de las áreas, que nos va mediante los mismos, haciendo los diagramas directamente, nos dan los valores. Y hay otro método, ¿cuál es el otro? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es el otro, ingenieros? Es el otro, el método es o sea, uno es el de las áreas, otro es el de las secciones, y el otro es el método de las ecuaciones. Usaban fórmulas para ello, ¿vale? Son 3 métodos. De esos 3 métodos vamos a usar el más sencillo, que nos va a ayudar para poder, de una manera más rápida, definir estos diagramas. Y bueno, de estos métodos vamos a usar de las áreas, y para conocer o para no tener complicaciones a la hora de elaborar estos diagramas, en el método de ahora sí que los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes se clasifican en grados o sea, en grados de forma o grados de curva, podríamos decirlo así. Y esos grados de curva
dependen mucho del tipo de carga que estamos usando. ¿A qué me refiero con qué tipo de carga? A que hay varios tipos de cargas que en este caso vamos a clasificarlo como cargas puntuales, cargas uniformemente distribuidas, cargas distribuidas también no uniformes, que serían cargas triangulares, o inclusive puede haber cargas que tengan la forma de un medio círculo, ¿sale? Pero son distribuidas, ya no son uniformemente distribuidas, sino que se distribuyen, que ya no son proporcionalmente. Todas esas cargas generan diagramas en diferentes grados, ¿sale? Entonces, para irles recordando, ¿quién les dio resistencia de materiales 1, ingenieros? ¿Quién les dio? Ya me dio Alexander Reyes, Bueno, creo. la verdad no, bueno, tengo unas sospechas del ingeniero, pero quiero pensar que sí les dio clase. A mí Ruiz Cano. Ruiz Cano, pues él sí le dio clase, de hecho sí sabe. Ruiz Cano. A mí me dio quiero Elizarra. ¿Quién, perdón, Adela? ¿Quién le dio, Adela? Ramón Elizarraras, me parece. Elizarraras, ok. Y Monse, ¿quién le dio? El ingeniero Lezama. Lezama, ahí está el problema. Bueno, ahí tengo el problema. Bueno, espero yo que esta es una parte muy básica. Se supone que estos maestros les debieron haber dado al menos esta parte básica. Nada más para comentarles, porque pues voy a tener que ir un poquito rápido, pero tratar de ser más puntual para que no tengan conflictos con estos diagramas. Quiero comentarles que cuando nosotros hagamos los diagramas de cortantes y momentos flexionantes, el primer diagrama que vamos a hacer de estos dos va a ser el diagrama de fuerzas cortantes. Recordando que una fuerza cortante es una fuerza interna que está actuando en esta viga que tenemos aquí en estos diagramas YZ y XZ. Entonces, una fuerza cortante es una fuerza interna de corte que es la que resiste el corte en esta viga. ¿Y quién produce esa fuerza cortante? Pues las cargas externas, así le vamos a llamar a toda fuerza externa, cargas, ¿sale? Y a las reacciones también son fuerzas externas, pero son reacciones. Entonces, las cargas y las reacciones son las que nos van a producir fuerzas cortantes internas, ¿ok? Siempre que hablamos de una fuerza cortante, de ahora en adelante es que es interna, ¿sí? Y se van a representar con la letra V mayúscula o V minúscula. No sé cómo las hayan visto con estos profesores, pero es la letra V, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas cortantes, ¿sí? Y para poderlo hacer se va a trazar una línea horizontal debajo de estos, pues de estos diagramas que están viendo en pantalla. Vamos a trazar una línea horizontal por debajo donde tengan un espacio y vamos a empezar a representar esas fuerzas cortantes. Y vamos a darle un sentido o un signo a esas fuerzas cortantes. Todas las fuerzas que dibujemos por debajo de esa línea horizontal van a ser negativas y todas las fuerzas que dibujemos por arriba de esa línea horizontal son positivas. Entonces yo aquí les pregunto, la carga en el punto A, vamos a hacer el análisis primero de izquierda a derecha, que así les debió haber enseñado el profesor. Tienen que, por convención, siempre van a tomar un lado de análisis inicial. Puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Yo, ahorita me gusta más utilizar de izquierda a derecha, ¿sale? Que es para acostumbrarnos a ese lado para iniciar los cálculos. Entonces, de izquierda a derecha tenemos una fuerza tangencial que produce un engrane, ¿sí? De 2100 libras, que dentro del árbol de transmisión, dentro de ahora sí que de nuestra flecha, esta fuerza tangencial produce una carga cortante, una fuerza cortante, más bien. Esa fuerza cortante la vamos a clasificar en un grado, en un determinado grado, grado 1, grado 2 o grado 3. Quiero comentarles que todas las cargas
que sean puntuales nos van a generar un diagrama de grado 1 en fuerzas cortantes, ¿sí? Todas las cargas puntuales nos van a dar un diagrama grado 1. ¿Y cuál es el diagrama de grado 1? Pues es un diagrama que nos va a generar una línea horizontal, ¿sale? Como si fuera una barrita, pero de forma horizontal. Ese es el grado 1. Las cargas uniformemente distribuidas nos van a generar un diagrama de grado 2, que va a ser una línea como si fuera una diagonal creciente o decreciente, dependiendo el signo de la fuerza que nosotros vayamos a analizar, ¿sí? Y el diagrama de grado 3 lo van a corresponder prácticamente las fuerzas que generen, que se produzcan, que son distribuidas, pero que no son uniformemente distribuidas, ¿ok? Entonces, yo les preguntaría aquí, las cargas que tenemos en este diagrama, ¿qué tipo de cargas son de estas tres que yo les mencioné? Puntuales. Son puntuales, exactamente. Entonces, me voy al punto A, al inicio, de izquierda a derecha. En la carga, en el punto A, es puntual esta fuerza tangencial y ¿de qué grado me generaría mi diagrama de cortantes? Grado 1. Grado 1, y es una barrita que como si fuera horizontal, ¿sale? Y pues todas las cargas, si se dan cuenta, son puntuales, entonces pues van a ser puras barritas que sean horizontales, ya sean positivas o negativas. ¿Y cómo las producimos? Pues bueno, me voy ahora sí que a estos diagramas. Vean, aquí mi línea 0, le voy a poner 0 aquí, y es mi línea, y estoy refiriendo que todos los valores que ponga aquí son fuerzas cortantes. Entonces, la primera fuerza que está en el punto A es una fuerza de 2100 libras, que con esa misma magnitud se produce una carga cortante. Recuerden que las fuerzas cortantes son internas. Entonces, ¿quién la produce? Pues la fuerza externa. Y la fuerza externa que produce la carga, la fuerza cortante interna en el punto A es la fuerza tangencial de 2100 libras y la vamos a poner en el mismo sentido que esa fuerza tangencial, ¿sale? Que va en un sentido de la línea 0 hacia abajo, indicando que hacia abajo son cargas negativas, ¿sale? Vean que como es una carga puntual, me va a producir un diagrama de barra de manera horizontal, una barrita horizontal, y su valor son 2100 libras. La fuerza cortante producida por la carga tangencial, pues vale 2100 libras. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para conocer ahora la fuerza cortante en el punto B hacia el punto C, ¿qué fuerza cortante podemos tener ahí? Pues vamos a hacer sumatorias algebraicas, y yo tengo que la fuerza cortante de 2100 libras le resto, o más bien esta fuerza es negativa, le sumo algebraicamente la siguiente fuerza puntual que yo tengo en el punto B, que sería 4620 libras. ¿De cuánto nos da, ingeniero? Súmenlo, por favor, algebraicamente. 2520. 2520. Quiere decir que aquí crecemos, vean, desde el punto de menos 2100, nuestra fuerza cortante se convierte a una fuerza cortante positiva debido a la dirección de la carga que la produce, y como es una carga puntual, se distribuye horizontalmente como 2520 libras, ¿sale? Lo mismo hacemos con la siguiente carga del punto C. Es una carga puntual, entonces el diagrama que vamos a hacer adelante de esta carga, pues va a ser otro diagrama de barras, ¿sí? De grado 1, y se suma algebraicamente 2520, le sumamos algebraicamente 4200, que ahora vean que esta carga va hacia abajo, sería negativo, se resta, ¿cuánto nos da? Menos 1680. 1680, negativo, exactamente. Entonces, esos 1680 se transmiten uniformemente del punto C al punto D, y llegando al punto D, tenemos otra reacción que produce una carga interna. A estos 1680 le restamos la reacción, ¿y cuánto nos da?
Pues 0, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros decimos que cierra el diagrama, ¿sale? Lo mismo hacemos, vean, esto fue en el diagrama, de hecho lo voy a hacer un poquito más pequeñito para que se vea el título. Ahí está, esto fue en el diagrama YZ, y ahora vamos a hacer el diagrama XZ para que, pues ahorita estamos en las fuerzas cortantes, pues todos recordemos otra vez cómo se calculan. Nos vamos al punto A nuevamente, analizamos la fuerza que en el punto A se está produciendo, que es una fuerza radial en el plano XZ, que vale 7.764.33 libras, y esa fuerza es la que me va a producir una fuerza cortante dentro de la pieza, pero vean que me produce una fuerza cortante en el signo positivo, ¿vale? Entonces es la misma fuerza cortante, la fuerza externa en el punto A. Posteriormente, como es una carga puntual, me va a generar un diagrama de primer grado, llega a otra carga puntual en el punto B, que voy a sumar algebraicamente. ¿Y cuánto me da 764.33 menos 458.60? Los 305. Ajá, los 305, pero los 305 aquí abajo, ¿no? Entonces, como es una carga puntual, esta carga en el punto B se distribuye horizontalmente como si fuera una barrita hasta llegar a la siguiente carga. Ubico la carga, sé que también es una carga puntual, sé que también el diagrama va a ser una barrita horizontal, y sumo algebraicamente su fuerza a la fuerza cortante que acabo de calcular, le sumo algebraicamente su fuerza. ¿Cuánto me daría, ingenieros? Vean que está hacia abajo, pues sería negativo. ¿Cuánto me daría? Sería una resta. Menos 1222. Menos 1222.93. Y a eso, como dijimos que pues es una carga puntual que se va a representar horizontalmente, ahora llego a este punto C, al punto D, y le sumo algebraicamente la reacción, la única fuerza que tengo en ese punto, que sería la reacción en dx. Pues si se dan cuenta, volvemos a cerrar a 0, ¿sí? Bueno, pues ya teniendo esto, ingenieros, para poder avanzar, pues nos toca hacer el diagrama de cuerpo libre del momento flector. Esta es la fuerza cortante. Vean que estoy poniendo mi línea 0 en cada uno de los diagramas y le estoy indicando que es una fuerza cortante, todas las fuerzas cortantes que está sufriendo o que está sintiendo internamente nuestro árbol de transmisión o nuestra flecha. Ahora, para hacer el diagrama de momentos de flexión, pues como estamos usando el famoso método de las áreas que el ingeniero Edgar pues, nos hizo favor de indicarnos, pues para poder hacer el diagrama de momentos, pues vamos a utilizar las áreas, vamos a sumar las áreas que tiene cada uno de estos tramos. Y para poder conocer el momento flector del punto A al punto B, ingenieros, pues para empezar, la forma de la gráfica, pues nos las va a decir el grado que tenemos en el primer diagrama de cortantes. Si el primer diagrama de cortantes es grado 1, que sería esta figurita que ustedes ven aquí como si fuera una barra, una línea horizontal, pues el diagrama de momentos va a ser el grado inmediato, que sería grado 2. Y el grado 2, ¿qué forma tendría? ¿Qué forma les dije que tendría? ¿La línea qué sería, ingeniero? ¿Sería horizontal también para los momentos? ¿Perdón? Horizontal. No puede ser horizontal porque la horizontal es grado 1, que es la que estamos viendo en pantalla. Sería un grado 2, ya sea como una diagonal, como formando un triángulo ascendente o descendente, ¿sale? Entonces, para poder determinar los momentos, voy a hacer ahora sí más chiquita esta, para poder ver todos los diagramas. Ahí se ve un poquito mejor. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues para conocer el momento del punto A al punto B, ingenieros, vean que el pivote está en el punto B. Entonces, calculamos el área de la fuerza cortante entre el punto A y el punto B. Sabemos que esto es grado 1. El diagrama de momentos nos va a dar grado 2, que es como si fuera una línea ascendente, pero hacia abajo, porque es negativa, ¿vale? La fuerza cortante es negativa, el momento pues me tiene que dar igual, ¿no?
¿Cuánto sería igual al área que tenemos en el tramo AB? Sería el área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Pues ¿cuánto nos da? La base vale 10 y la altura vale 2100. ¿Cuánto nos daría el valor? ¿Cuánto nos daría el valor? 21,000. Pues 21,000 libras por pulgada, ¿sí? Nuestro momento, vean que como es el grado 1, quiere decir que va ascendente, como si fuera un triangulito nuestro momento, y el mayor máximo momento siempre es donde el cortante es 0, si se dan cuenta, donde el cortante pasa por 0. Entonces, llegamos a 21,000 libras por pulgada del momento flector en el punto B, y ahora quiero conocer el momento flector en el siguiente punto, que es el punto C. Pero como tengo una fuerza cortante que ahora es positiva, a este momento de 21,000 libras por pulgada le resto el área del tramo B a C. ¿Cuánto nos da el área del tramo B a C? Y se lo resto a 21,000 libras por pulgada. ¿Cuánto nos da? $16,800. 16,800, exactamente. Vean que pues el diagrama sigue siendo un diagrama de primer grado, el de cortantes, pero el de momentos pues es una línea, siempre va a ser en diagonal ascendente o descendente. En este caso pues ya está yéndose a un sentido positivo. Y ya de los 16,800, que es el momento máximo en el punto C, ahora quiero conocer el momento en el punto D. Pero para conocer el momento en el punto D voy a sumar algebraicamente 16,800 menos el área del tramo CAD, que sería 1,680 por 10. ¿Cuánto nos daría? 0. Sería 0. ¿Sale? Entonces, pues aquí nos cierra nuestro diagrama y lo mismo hacemos con el plano XZ. Vemos que nuestros diagramas de cortantes son de grado 1 todos, entonces de grado 2 va a ser el diagrama de momentos, y calculamos igual de la misma manera por el método de las áreas cada valor del momento en los puntos críticos, que serían pues donde los valores de las fuerzas cortantes van a tratar de pasar por 0. Entonces en el punto B y en el punto C, si se dan cuenta, hacemos nuestra sumatoria de áreas y nos deben dar los datos que vemos aquí. 764,33, que es la primera fuerza cortante que tengo, la multiplico por su base, que sería 10 pulgadas, pues nos tiene que dar 7,643,34 libras pulgada en el momento en el punto B. Y ese momento le sumo, vean, le sumo el área que tengo en el tramo BAC, que es de 305,75 por 15, pues me tendría que dar un valor de 12,229,39 el momento en el punto C. Vean, y ahora ese valor le resto el área del tramo C al AD, que sería negativa, y pues prácticamente me tiene que cerrar con 0, que sería 1,222,93 por 10, que sería pues el mismo valor que tengo del momento máximo, y me cerraría a 0. ¿Sí queda claro, ingenieros? Bueno, a estos diagramas, una vez hecho estos diagramas, ingenieros, le vamos a agregar el diagrama de torsión. Esto ya lo habíamos hecho hace rato. Le agregamos el diagrama de torsión al diagrama que le corresponde. Quedamos que era en el diagrama YZ, porque en el diagrama YZ está la fuerza que produce el par de torsión, que es una fuerza tangencial en el punto A, y agregamos este diagrama de torsión. Estos diagramas es una herramienta que vamos a usar en los demás cálculos para calcular los diámetros de nuestro árbol o flecha de transmisión de potencia mecánica. ¿Vale? No sé si tengan alguna pregunta o duda con esto, ingenieros. ¿No? Bueno, entonces,
Una vez hechos estos diagramas, ingenieros, lo que ya nos sigue es pues, prácticamente conocer las propiedades mecánicas del material que vamos a usar, que es un acero ahí, sí creo que era 1144. Vamos a buscar sus propiedades mecánicas. Vamos a conocer qué factores de concentración también de esfuerzo pues vamos a incluir aquí. Y bueno, una vez haciendo esto, procedemos a hacer el cálculo de cada uno de los diámetros de nuestra flecha de transmisión de potencia, ¿vale? Pero es la parte estática. Hasta aquí hicimos el análisis de la parte estática. Una vez conociendo las propiedades mecánicas del material que vamos a usar, entramos al método dinámico, al cálculo del árbol, pero por el método dinámico, y es el que nos va a definir el diámetro del árbol de transmisión, ¿ok? Pues bueno, ingenieros, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco su atención a todos. Pues si tienen alguna pregunta o duda, lo podemos ver. Si no, pues, agradezco. Ay, perdón, ya la interrumpo. Oiga, bueno, sí les comentaba que si podía quedarme al final de la clase con usted para platicar Ok, sí, algo. claro, si quiere ahorita, ya los demás compañeros, si gustan, se pueden retirar. Ya concluimos, nos vemos el día viernes, por favor. De tarea, ingenieros, antes de que se me vayan, ya se les había dejado la tarea, pero les dejo que investiguen los aceros para el diseño de flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica. Por favor, los aceros normalizados. Necesito que me los den en la clasificación AISI o también SAE, puede ser. Los vamos a utilizar para la siguiente clase, por favor. ¿Sí? Y bueno, pues si no tienen alguna pregunta o duda, pues ya se pueden retirar, ya les pasé lista y bueno, me quedo con el señor Yeshua, ¿verdad? Sí, profe. Sí, dígame, Yeshua. Hasta luego, ingeniero.